Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2025. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, @Marta de Baile. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile. En W. Muy buenos días, cuentavientes. Bienvenidos a W Radio 96.9. Yo creo que, como les decía la semana pasada, a raíz de esta pipa que se volteó con 50,000 litros de gas y esta explosión, este incendio que hubo en Iztapalapa, queda como un gran aprendizaje para todos nosotros. La semana pasada hablábamos con Felipe Hernández, hablando de primeros auxilios y de quemaduras, porque pues mucha gente no sabe qué hacer en esos casos y mucha gente no sabe qué hacer con sus quemaduras o con las quemaduras de alguien más. Y fíjense que hace algunos años estuvo aquí mi queridísima amiga Virginia Sendel, que fundó justamente la Fundación Micho y Mao, que llevan los nombres de su hija Michelle y su nieto Mao, y es una fundación que nace en el 98, creada evidentemente para cubrir la falta de atención especializada para niños quemados en México. Y yo no sé si ustedes sepan, pero les doy algunos datos que me parecen importantes, que las quemaduras más frecuentes son en la casa, y es el 68% de las quemaduras. Ya después en el trabajo, en las calles. El 44% es causado por llamas, pero el 33%, que no es cosa menor, por líquidos calientes. Y evidentemente la mortalidad aumenta significativamente con el porcentaje de superficie corporal quemada. De hecho, ustedes saben los datos, y se los vuelvo a dar, que hoy se reportan 17 personas muertas por el incendio de la pipa de Iztapalapa. Nadie mejor para explicar el tema que el doctor Yannick Nordin. Él es director médico de la Fundación Micho y Mao para Niños Quemados. Es director general del Sistema de Atención Médica de Urgencias en Guadalajara, Jalisco, desde donde se enlaza con nosotros. Y bueno, es un experto en emergencias y en desastres sanitarios del SAMU de Sevilla, España. Yannick, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Hola Marta, muchas gracias a ti. Al contrario, recibe un muy afectuoso saludo de parte de Virginia. Me pidió, por favor, me tocó a mí atender la entrevista, pero me encargó mucho que te mandara un saludo muy afectuoso. Igualmente, dile que le mando un gran beso y un gran abrazo. O sea, quiero hablar contigo desde varios ángulos. Primero, quiero que nos cuentes cómo está la niña de 2 años que la cubrió su abuela. Cuéntanos toda esa historia y dónde estamos el día de hoy. Bueno, al día de hoy, Aslin, bueno, como tú sabes, y todos vimos las imágenes, fue trasladada antier a Galveston, al Hospital Shriners, Galveston, Texas. Tuvimos ayer una actualización sobre su estado. Y bueno, recordarte, ella pues tuvo quemaduras de 3er grado y en un 25% de superficie corporal, ¿verdad? O sea, a pesar de que la abuela la había abrazado. Sí, a ver, la abuela, si vemos en la imagen, la abrazó, pero sin embargo las manitas y los pies pues no alcanzaron a cubrirse, ¿verdad? Entonces, pues bueno, eso es lo que tiene. Llegó, iba en una situación, digo, en un estado crítico pero estable, y sigue, obviamente sería muy aventurado de nuestra parte decir que se encuentra estable, pero sin embargo su pronóstico es muy favorable. ¿Por qué se la llevaron a Galveston, a Texas? A ver, 2 cosas. Una es una petición y trabajamos de la ciudad, de la mano con con las autoridades de la Ciudad de México. Entonces hubo una apertura, los familiares también estuvieron de acuerdo, y bueno, si fuera tu hijo, mi hijo, hermano, nieto, preferiríamos que esté en un hospital de quemados. El tratamiento de ella fue muy bueno ahí en el centro médico, pero sin embargo, bueno, pues si tuviéramos la oportunidad, creo que todos haríamos lo mismo, ¿no? O sea, el Hospital Shriners for Children en Galveston, su especialidad es niños quemados.
Exactamente, el Hospital Shriners for Children en Galveston tiene pues años de experiencia y tiene una reputación pues de más de muchos años en dar resultados muy favorables para esos niños hasta que se reintegren a su vida cotidiana, ¿no? A ver, ¿me puedes explicar fisiológicamente una quemadura, Yannick? O sea, porque las imágenes y de lo que hablábamos la semana pasada, porque al final de estas cosas hay que aprender y es la obligación de todos aprender cómo sucede, cómo funciona el cuerpo humano, cómo te proteges, cómo te ayudas o cómo ayudas a alguien más, porque otra cosa que nos llamaba mucho la atención es ver gente echándole agua a la gente que estaba quemada. Y después algo que seguramente ubican todos ustedes muy bien, es que veíamos a la gente quemada sin la piel, o sea, con pedazos de piel blanco y con pedazos de piel del color de esa persona. Explícame la fisiología de una quemadura. Bueno, a ver, importante primero decirte, Marta, la piel recubre todo nuestro cuerpo. Es un órgano que nos previene de infecciones, que pues, es nuestra bolsa en la que nos encontramos, digamos, para hacerlo más, con términos más coloquiales. Y entonces hay 3 grados principalmente de quemaduras. Uno, el de primer grado, que es cuando abrimos el agua caliente, no nos fijamos, o nos quemamos rápido con la estufa o con, etcétera, con el mismo sol, ¿no? Cuando vamos a la playa y nos asoleamos es primer grado. Segundo grado es cuando ya interesa, la piel se quita y ya interesa y llega hasta el tejido celular subcutáneo, es decir, la epidermis, lo que está abajo de la piel, la grasita que tenemos ahí. Y el segundo grado profundo, pues ya llega al tejido celular subcutáneo, que son ahora sí la grasa, y el tercer grado ya puede llegar hasta hueso, ¿no? Entonces, la importancia, y ahorita que mencionabas un poco, bueno, ¿qué hacer cuando hay un... Pero a ver, pero espérame, lo que vimos, sí, a la gente que vimos caminando, que se le veía la piel blanca, ¿es porque ya no había la epidermis? así es un tercer grado ¿verdad? Completamente se carbonizó, y por eso se veía blanco, ¿no? Entonces es como una funda en lo que estamos, digamos, lo que tenemos, la piel es una funda para nosotros, y al presentar estas quemaduras tan importantes, además fue la deflagración, hay una onda expansiva a la hora, no sé si en la experiencia que han tenido, pones un poco de gasolina, le avientas un cerillazo, y hay una onda expansiva. Entonces, pues bueno, fue eso principalmente lo que ocasionó las quemaduras. Ok, perdón. Cuando te mueres por una quemadura, porque ahorita me están diciendo que se reportan ya al día de hoy 20 personas muertas, ¿de qué te mueres? Bueno, a ver, importante ver, te puedes morir de varias cosas, son varios factores que influyen en esto. Uno es primero la deshidratación, porque el agua, tú sabes, el cuerpo está compuesto sobre todo por agua, entonces requiere reposicionar esos líquidos que se perdieron. Puede ser la infección también, ya en un mediano plazo, pero también en la quemadura. ¿Pero por qué por qué deshidratación y por qué infección? ¿Porque la piel está expuesta? O sea, ¿cómo? Son líquidos los que se pierden. A la hora que te topas después de una quemadura grande, sí, pues hay agua, ¿no? Hay agua contenida ahí. Y digamos, cuando hay una quemadura circunferencial, es decir, en un brazo, en una pierna, puede ser alrededor, todo alrededor, te empiezas a hinchar, presentas un edema, lo que nosotros en medicina conocemos como un síndrome compartimental. Te hinchas tanto que va apachurrando los vasos que pasan de las arterias y las venas hasta que impide que circule la sangre. Entonces, por eso uno de los tratamientos tempranos en los grandes quemados y que presentan quemaduras circunferenciales son las fasciotomías, que son una cirugía, una inserción donde cortas la piel para que se pueda expandir y pueda permitir el flujo de la sangre hacia las extremidades. Es decir, una quemadura de un brazo se hincha, empiezas a perder la irrigación en tus dedos, lo primero que se empieza a necrosar son los dedos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es importante hacer estas incisiones, que
que son las fasciotomías, para poder liberar esta inflamación que tienes de los brazos, de las piernas, etcétera. Puede ser hasta en el tórax, ¿no? ¿Y la infección? Y la infección viene más adelante, porque otra vez pierdes todo lo que nos protege ¿cómo se llama? Nos protege de las infecciones de las bacterias que andan por cualquier lado. Entonces te infectas y después viene ahí. Por eso las neumonías también, etcétera, etcétera. Entonces te puedes morir por deshidratación, te puedes morir por una infección. ¿Por qué más te puedes morir quemado? Pues principalmente es eso, ¿no? Por la no irrigación, por el síndrome compartimental, vas perdiendo un brazo, otro una pierna, es decir, y no se expande. A la hora, dicen, como decimos el término, te achicharras, ¿no? Entonces, supongamos en el tórax te quemaste y eso se achicharra y se hace como más chico tu tórax. Entonces necesitas otra vez hacer unas incisiones. En este caso, si fuera en tórax, sería unas incisiones a lo largo, longitudinales, un cuadrado, para que puedas volver a respirar mejor, ¿no? O sea, se te encoge, se te contrae, digámoslo sí, así. Se te encoge, exactamente, sí. Oye, pero a ver, cuando llega alguien quemado, porque sabemos que tú llevas involucrado con la fundación muchos años y estuviste muy involucrado en esta tragedia de la pipa en Iztapalapa, cuando llega un paciente quemado, ¿qué es lo primero y la más grande preocupación de alguien como tú? O sea, ¿cuál es la primera acción? Ok, a ver, la primera acción normalmente depende de dónde estás, si estás en la calle o si ya estás dentro del hospital. Cuando estás en la parte prehospitalaria, bueno, pues a ver, lo primero es aliviar el dolor, que es difícil porque si no tienes los medicamentos, es aliviar el dolor, porque también puedes caer en un choque, en estado de choque por el mismo dolor. Lo principal, cuando es una quemadura pequeña, pues la indicación es poco lo que se puede hacer, ¿no? Pero es poner agua tibia, que te aliviana un poco el dolor, ¿no? Y si vas ya en una ambulancia y tienes medicamentos, la analgesia es importantísima. Uh-huh. Ya una vez en el hospital, te valora, te hace un debridamiento, un lavado, digamos, de la piel muerta. Hay que quitar esa piel muerta porque esa se va a infectar después. Es un raspado de las extremidades o de las partes quemadas. Y valorar si existe el famoso síndrome compartimental para poder liberar esos espacios. Entonces se tiene que estar haciendo un cepillado, todo esto bajo anestesia y en quirófano para poder pues quitar la piel que está muerta y que empiece a granular el otro tejido, ¿no? En algunos casos se cubre con piel, con piel sintética, en fin, hay unos parches también que funcionan, depende mucho de la extensión de la quemadura. Ya, estos injertos, eso es interesante. ¿Cuándo se ponen? Dices que primero limpias y quitas toda la piel quemada y tratas como de esterilizar la carne viva. ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar para que te pongan un injerto de piel? ¿Cómo se hace y de dónde lo sacan? Depende. A ver, como hay bancos de sangre, hay bancos de piel también. En algunos casos es piel sintética, en otros casos es piel de cadáver. Como hay las donaciones de riñones, hay gente que dona también su piel. En nuestro país ha habido grandes avances en eso, pero el Hospital Schweiners tiene su propio banco de piel que permite que se injerte lo más rápido posible a estos pacientes y cubrir otra vez esa piel que se perdió, ¿no? Más adelante, ya digamos a mediano plazo o ya a largo plazo, después de unos meses, cuando son niños, los niños van creciendo. Entonces ahora pasa al revés, se va estirando. Entonces, si tienes el dedo chiquito y va creciendo el dedo, por ejemplo, pues tienes que ir liberando para que pueda seguir creciendo y no se estire la piel, ¿no? No sé si más o menos me doy a explicar. Sí. Oye, y dime una cosa, Yannick. Vimos en las imágenes, y de eso estábamos hablando la semana pasada con un técnico en urgencias, que había un chavo quemado y gente alrededor echándole agua. Sí. ¿Cuáles son los errores o lo que no se debe de hacer cuando tienes una quemadura o cuando quieres ayudar a alguien que está quemado? Aquí hay algo muy importante, Marta. La piel, además que decimos que nos protege de bacterias y de infecciones, nos guarda la temperatura corporal. Entonces, a la hora que pierdes la piel, empieza a bajar tu temperatura, te empiezas a enfriar
guardar la temperatura corporal es muy importante. Entonces, habíamos dicho, le pones agua tibia, que no sea fría, porque si no va a bajar la temperatura así. Y después, lo ideal, mientras llegas digamos, al hospital, es cubrirte para protegerte, bueno, de infecciones, pero sobre todo para guardar Tu temperatura. tu temperatura corporal, ¿no? Ya. Oye, otra cosa, te pregunto. Nos decía la semana pasada Felipe Hernández que nunca debes de quitarle la ropa a alguien que está quemado. Y claro, a ver, si la ropa está en llamas, hay que quitarla, Ujú. ¿no? Y Sí, eso exponerla y sí. quitarla ahí. Pero si no, si la ropa la tiene ahí, es algo que es un procedimiento que se hace en quirófano, bajo sedación, anestesia, y se hace así, ¿no? Entonces, lo mejor es no quitar nada hasta que esté en un lugar estéril para que no contraiga que no contraiga alguna bacteria o alguna infección, ¿no? ¿Tú tuviste oportunidad de ver a los que estaban quemados, que fueron a diferentes hospitales en la Ciudad de México, Yannick? Yo vi personalmente a Jaslyn, que Ujú. fue donde recibimos A la la bebé de petición. 2 años. Ujú. Así es, la que trasladamos, donde recibimos la petición de apoyo por parte del gobierno de la ciudad y de Ujú. los mismos familiares. A ella la vi, únicamente he visto a ella, ¿no? Únicamente la viste a ella. Ahora, Yaslin, dices que el 25% de su cuerpo estaba quemado. Dices los pies, las manos, que no alcanzó su abuela a proteger. Y es una parte de la cabeza también y un poco en la espalda. Sí, sí. Y bueno, a ver, la atención que recibió, le hicieron las fasiotomías tal como se tratan los quemados, creo que estaba teniendo una muy buena atención ahí en el centro médico. Sin embargo, otra vez, por estar en el centro médico, y si hay la oportunidad, o sea, si tuviera yo la oportunidad de poder mandar, hay que ver que nosotros, y la señora siempre ha sido muy empática con nosotros, cada niño quemado es como si fuera nuestro hijo, nuestro hermano, nuestro nieto, Claro, claro. porque pues queremos lo mejor para todos y para el entorno, pues, de la familia. Imagínate la mamá tiene 20 años, perdió a su mamá y su hija está quemada. Entonces, es importante también, Marta, conocer pues que no es nada más la quemadura o el trauma del incidente, etcétera, pero también las lesiones que llamamos nosotros el estrés postraumático, que hay que atender, o sea, hay que atender por un psicólogo especializado en estrés postraumático, ¿no? Oye, y cuéntame, ¿la mamá está allá? Sí, la mamá, siempre que trasladamos a un paciente, un niño quemado, tiene que ir acompañado de un familiar. Digo, hay casos trágicos donde la mamá falleció también y todo, y es difícil a veces encontrar un tutor, pero en este caso la mamá se encuentra bien y la mamá la está acompañando completamente. Es muy importante también para la recuperación, que se sienta en un entorno donde hay algún familiar, alguien que conozca. Bien, en este caso, bueno, su mamá es lo ideal y la mamá se encuentra allá. Pues todo los gastos, ella está hospedada ahí dentro de una parte del hospital que tienen para los familiares y toda pues, la comida, todos los alimentos van completamente gratuita para la familia y el tratamiento obviamente de esta pequeña Yaslin. Claro. Eh, a ver, esto es importante. Hacen varias preguntas aquí. Cuando se te quema la piel, Yannick, ¿se afectan los órganos? Mm. Esto depende mucho de la extensión de la quemadura. A ver, vamos a hablar de la típica quemadura que tienes una ampolla. Normalmente dicen no hay que quitar la ampolla. Lo ideal es siempre tener una atención médica y hacer un aseo bien para que no se infecte eso, ¿no? Entonces, dependiendo de la extensión, sí se pueden afectar los órganos, principalmente primero los riñones, ¿verdad? Que son los que están requiriendo más agua. Por eso hay una reposición de líquidos importante, ¿no? Una fórmula que conocemos nosotros es la fórmula de Parkland, donde según la extensión y el peso del paciente se le van a ir pasando líquidos en solución venosa para ir recuperando eso y que los riñones sigan teniendo su aportación de líquidos. Ya. Oye, dime otra cosa, Yannick. ¿En México hay algún hospital que sea igual de capaz que el Shriners en Galveston? A ver, existen unidades de quemados
en México hay en Guadalajara, por ejemplo, en los hospitales civiles que tienen una alta reputación. Existe el CENIAC en rehabilitación, existe el Hospital de Tacubaya, existen varios hospitales y algunos se han hecho con el apoyo de la Fundación. Recordarte también que la Fundación hemos coordinado la capacitación de médicos en Galveston, específicamente en el Hospital Shriners, porque es diferente tener una o dos camas o tres camas de quemados a estar en un hospital donde todo es específicamente para los quemados. Entonces ellos les hemos apoyado con capacitación, en algunos casos hasta un fellow, que llamamos que es una como subespecialidad, es un pequeño periodo de tiempo en el que rotan ellos en este hospital, ¿no? Hay en Toluca también, hay en Ciudad Victoria, etcétera. Wow. Oye, ¿algo más que quieres que sepan todos en caso de que se quemen? No, a ver, pues recordar nuestro número de emergencias, el Quematel, que es el 800-080-8182. Lo repito otra vez, 800-080-8182. Y algo que es muy importante hablar es, de repente tenemos, según los lugares, la costumbre de que se quemó, ponle pasta de dientes, se quemó, ponle mostaza, se quemó, ponle tal y tal ungüento. A ver, lo mejor es no poner nada y lo mejor es pues tratar de llegar a un centro de salud, a un lugar donde se le va a dar la asepsia para limpiar esas heridas, y en caso de que sea, dependiendo de la extensión. Y la otra cosa que es importante también, a ver, no queremos crear falsas expectativas. Cuando se toman los criterios para decidir cuándo sí se va y cuándo no se va un niño a Galveston, es una decisión compartida con los médicos del hospital del Hospital Shriners. La tomamos con la fundación, tenemos una discusión para ver, pues nosotros nos encantaría mandar a todos los niños, ¿no? Pero bueno, eso se discute, se platica, se toma una decisión colegiada, digamos, por el comité médico de la fundación. Pero claro que existen hospitales que pueden tratar quemados y ya, pero bueno, en fin, a veces los recursos son limitados, el costo es lo que nos pone a veces algo, tú sabes, bueno, la atención de un niño quemado puede ser hasta de más de $1 millón, ¿no? Claro. Oigan, si ustedes quieren donar a la Fundación Micho y Mao, más que bienvenidos, Fundación Micho y Mao .mx. Acuérdense que también existen teléfonos de emergencia como Quematel, que es 800-080-8182. Y el doctor Yannick Nordin es director médico de la Fundación Micho y Mao para niños quemados. Un placer tenerte aquí, Yannick. Muchísimas gracias por esta información. Un gran aprendizaje para todos. Fundación Micho y Mao oficial en Instagram y en todas las redes sociales para que no los dejen de seguir. Y si pueden donar, más que bienvenido, fundacionmichoymao.mx. Yannick, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Marta. Que tengas muy buen día y saludos a todo tu auditorio. Igualmente. Son las 11 de la mañana en W Radio. Con esto, nada más les digo otra cosa. Yo no sé si se acuerden que hace algún tiempo la doctora Isela Méndez, que es dermatóloga, trajo al programa a 2 mujeres que habían sido quemadas con ácido, ¿se acuerdan? De parte de sus parejas. Y ella está totalmente abierta de la mano de La Roche-Posay, que está donando Cicaplast, que es un producto dermatológico que ayuda a reparar, proteger y favorecer la regeneración de la piel. Entonces, si alguien de ustedes tiene alguna quemadura en la cara, en el cuello, en el escote o en zonas que comprometan la movilidad, la clínica dermatológica de Isela Méndez pone a su disposición tratamientos con láser especializados para cicatrices, con el objetivo pues de contribuir en su proceso de recuperación. Les paso un WhatsApp, es 5560 40 9788. Dice Isela que confía en que más colegas dermatólogos, tanto en la Ciudad de México como en el resto del país, se sumarán a esta causa para que la ayuda llegue a quien más la necesita. Les vuelvo a dar el WhatsApp, 55 60 40 9788.
8 por si alguien necesita Isela Méndez. Con esto hacemos una pausa, ya regresamos. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Y estamos de regreso a las 11:03 de la mañana. Qué bueno que están con nosotros porque, hijo, les va a traumar de lo que vamos a hablar. Uno nunca pensaría, pero por supuesto que la gente que tiene trastorno obsesivo compulsivo, que muchas veces vive en silencio, que tiene una enorme carga emocional, puede ser un verdadero infierno para quien los rodea. Entonces, explícales rápidamente, Pablo, de qué vamos a hablar el día de hoy. Híjole, pues sí, mira, es un tema bien relevante porque además esto aplica para otras condiciones de salud mental también, que es, pues, ¿cómo le digo a mi pareja que tengo TOC? ¿Cómo le digo a mi pareja que tengo una condición de este tipo? A ver, y explícales qué es el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, que es una condición mental. Así es, o sea, ya alguna vez hablamos de esto en un programa largo que pues les recomendaría que volvieran a escuchar, pero el TOC, a ver, es una condición que no es tan rara, la padece más o menos del 1 al 3% de la población a nivel mundial, o sea, es bastante gente, y la enfermedad se caracteriza por dos cosas, la presencia de obsesiones y de compulsiones. Ahora, lo que no es TOC, porque eso también es importante decirlo, me encantan mis camisas ordenadas por colores en mi closet. No, eso no es TOC. Eso no es TOC. No, porque hay gente que dice, no, sí, yo soy súper TOC porque me encanta que mis platos estén ordenados de cierta manera. Exacto. No, a ver, ahí te va. En mi familia, mucho a mí me dicen, no, es que no puedo creer tu TOC. Yo no tengo TOC. O sea, que te encante que todo esté ordenado, limpio, que te pone mal ver algo manchado, algo fuera de su lugar, o que tienes los ganchos del mismo color, o la ropa por colores, o tus cajones perfectamente doblados, o que ves un error y entonces inmediatamente vas por el jabón a limpiar. Eso no es TOC. No necesariamente. Eso no porque es TOC. Para nada. Porque el TOC, a ver, lo principal es que el TOC no se disfruta. O sea, a la gente con TOC no la pasa bien, no le gusta tenerlo. Este TOC del que hablamos, esta personalidad, pues sí, obviamente se disfruta. O sea, me encanta ver mis camisas así, me encanta ver la cena de esta manera. Pero eso no es TOC. Entonces, eso no es TOC. ¿Qué sí es TOC? El TOC son pensamientos, imágenes o impulsos que están en mi cabeza de manera recurrente, que se presentan sin que yo quiero que se presentan y que me generan una ansiedad y una incomodidad muy importante y muy severa. Ok, ¿sí? Quiero ejemplos. El más común, por ejemplo, de todos los TOCs es los de limpieza o contaminación. O sea, yo tengo esta idea, este impulso o esta imagen de que si toco una perilla, me voy a contaminar de todas las personas que lo han agarrado, con sus bacterias, con sus virus, con lo que sea. Entonces, el tocar la perilla o el tocar la manija para abrir una puerta es algo que me genera una sensación de repulsión, de asco, de miedo intensísimo. Y entonces eso impide que yo pueda hacerlo y que tenga que entonces cambiar mi conducta o modificarla para, en este caso, abrir la perilla, usar un trapo, usar mi saco, usar mi playera, ¿no? Y entonces eso ya me genera un malestar. A ver, pero espérate, paréntesis, porque creo que ¿cuántos de nosotros, si vamos a un baño público, te lavas las manos, te secas las manos, yo me quedo con la toalla en la mano y después voy y con esa toalla abro la puerta? O, opción B, abro la puerta con una patada, o sea, con el pie. No toco la manija, pero si toco la manija, no se me acaba el mundo. No te regresas a lavarte las manos otra vez. Cero. En el TOC eso sí pasa. O sea, todos podemos tener ciertas obsesiones. Esto que tú dices creo que es muy común. A la gente, pues, en un baño público no nos gusta agarrar la manija después de que nos lavamos las manos, intentamos hacerlo de otra forma. Eso puede ser común. Pero yo me refiero, por ejemplo, a las manijas de mi propia casa. O sea, yo no puedo tocar las manijas de mi propia casa porque siento que están contaminadas. Entonces tengo esta sensación constante y además esas obsesiones un poco dominan mi vida. O sea, no solo es la manija, pero también la mesa,
pero también el volante del coche, pero también la estufa, pero también los cubiertos. O sea, tengo una sensación, una obsesión constante de que cualquier cosa que toque, en este ejemplo de contaminación, porque hay muchos, me voy a contaminar. Okay. Y el segundo componente del toque es la compulsión. O sea, que yo, cuando eso No, pero sucede, a ver, no, espérame. Ok, ver. dale. No, que cuando eso sucede tengo que hacer algo para compensarlo, como volverme a lavar las manos o lavármelas de manera repetida. Entonces ahí es cuando se cierra el ciclo de obsesión-compulsión. Yo siento que me contamino y me tengo que descontaminar. Ok, regresemos a los ejemplos de las obsesiones. Sí. Las dudas constantes. Son dudas constantes. Las más frecuentes pueden ser este miedo intenso a la contaminación, como a gérmenes o enfermedades, o dudas constantes o obsesiones de verificación. Por ejemplo, cerré bien la puerta, cerré bien el closet, cerré bien mi coche, y en este caso las compulsiones serían de ir a verificar. O sea, estas personas que dicen, híjole, tengo que cerrar bien la puerta de mi casa. Y entonces cierran la puerta 5, 6, 7 veces. De hecho, a veces tienen incluso números específicos. Yo tengo que ir, cerrar la puerta y luego regresar y volverlo a hacer y volverlo a hacer y hacer esto 5 o 6 veces. O verificar que cerré el coche y tener que regresarme 3 o 4 veces al coche, verificar si está bien cerrado. Esa es la segunda, las de verificación. La tercera común son las de necesidad de exactitud o simetría. O sea, tengo que caminar con cierto número de pasos de aquí a la puerta y si no me tengo que regresar. Tengo que tardarme 45 minutos lavándome las manos o si no, no funcionó. Tengo que tener o hacer en cierto orden mis actividades de la mañana, levantarme con el pie izquierdo y después prender el apagador 3 veces. O sea, tipo como de rituales que tienen que ver con simetría y con exactitud. Y finalmente otras que son más raras, como pueden ser pensamientos agresivos, sexuales o en general otro tipo de pensamientos prohibidos, entre comillas, como la blasfemia, ¿no? Claro. O sea, todas estas son obsesiones. Entonces, nos acaba de dar una explicación de los síntomas más comunes del trastorno obsesivo-compulsivo, que básicamente se llama TOC, que es una condición mental básicamente caracterizada por pensamientos obsesivos, impulsivos, intrusivos, que no puedes dejar de pensar y que te generan mucha ansiedad. Y, por otro lado, la compulsión, que son estas conductas repetitivas o rituales mentales que sientes que tienes la necesidad de hacer para disminuir la ansiedad que te causó la obsesión. Por ejemplo, oye, mi obsesión es, no, siento que dejé la luz de mi casa prendida. Te regresas, lo checas, te sales, cierras todo. Híjole, y dices, no, yo creo que me faltó una, te vuelves a regresar, vuelves a checar, te vuelves a salir. Y dices, no, voy a checar una vez más. Esa compulsión de repetir las cosas una y otra vez para apagar tu obsesión o para controlar tu obsesión, ¿no? ¿Lo expliqué bien? Totalmente. Quería hacer un recap. Okay. Excelente recap, sí, exacto. Ok, entonces ya hablamos de las obsesiones y cómo se manifiestan, desde el miedo intenso a que se te contaminen las manos con gérmenes, dudas constantes de si cerré o no la puerta, necesidad de simetría y exactitud, y dijiste pensamientos agresivos o sexuales o prohibidos. Esas son típicas obsesiones. Ahora dame las compulsivas. Las compulsiones, como tú muy bien dijiste, Marta, son estas conductas que transitoriamente me disminuyen la ansiedad o el malestar que me genera la obsesión. Si la obsesión es estoy contaminado, la compulsión es voy y me lavo las manos. Si la obsesión es cierto lugar está lleno de gérmenes, la compulsión es evitarlo. Si la obsesión es está mal cerrada mi puerta, la compulsión es ir y revisarla no una ni dos, sino 7 veces, por ejemplo. Entonces, la compulsión es, en el caso de la contaminación, pues el lavado excesivo, la limpieza excesiva. En el caso de la verificación, la revisión excesiva, que pueden ser puertas, luces, aparatos, etcétera. En el caso de la obsesión de simetría y exactitud, la compulsión es ordenar, organizar objetos o cosas de manera muy rígida. Y en el caso de las obsesiones que tienen que ver con pensamientos agresivos, sexuales o prohibidos, la compulsión muchas veces son como repetir palabras, rezos o frases que yo siento que neutralizan esos pensamientos horribles, ¿no?
Entonces, ahí entra mucho también los supersticiosos. Como por ejemplo, la gente que tiene este pensamiento obsesivo de que si dice una grosería sin querer, está como ofendiendo a Dios, y entonces la compulsión es rezar un Ave María cada vez que dice una grosería. Claro. Entonces a eso también le llamamos TOC religioso, ¿no? Ok, ahorita vamos a hablar de cómo hablas con alguien sobre su TOC y por qué tiene un impacto tan severo en las relaciones. Sí, Yo justo. les pregunté que quién de ustedes padecía de TOC. Y mira, Edith te manda a decir lo siguiente, Pablo. Yo no estoy diagnosticada, pero yo creo que lo tengo. Yo, por ejemplo, cuento con los dedos las letras de los letreros que tengo a la vista y siempre tienen que ser múltiplos de 5, porque si no, algo malo va a pasar. Exacto. Paso de una frase a otra sin poder detenerme y luego vuelvo a empezar. Justo, ese es un ejemplo clásico. Y fíjate, ahí se combinan dos tipos de TOC. Por uno es el de verificación, o sea, estoy verificando que estoy contando bien el número de letras, y por otro lado está el de organización o el de simetría, que tiene que siempre ser múltiples de 5. Claro. Entonces, pero eso no es primo hermano de lo que hacemos todos, de, ya sabes, estás haciendo pipí, te sonaste, agarras el Kleenex y lo vas a aventar al bote de basura como si fuera cesto de básquet. Y dices, híjole, si le atino, es que este güey me va a hablar. Si no le atino, no voy a volver nunca con él. Lo avientas y no le atina. No, esas estupideces, no. Sí, todos tenemos algún tipo de obsesión que ocurre de vez en cuando, de repente o ante ciertas situaciones. La diferencia es que en el TOC, estas obsesiones son repetitivas y están presentes la mayor parte del día. Y no solo eso, que empiezan a consumir mucho tiempo. O sea, en este ejemplo que pone tu cuentaviente, es como, puedo yo pasar horas haciendo esa cuenta y eso me deja de hacer otras cosas, me impide que haga otras cosas. A ver, esta está buenísima porque sé cuál es la respuesta. Vero dice, oye, la hipocondria se considera TOC porque mi esposo siempre, todos los días, piensa que cualquier síntoma, dolor de cabeza, de estómago, muscular, es el inicio de una enfermedad grave. A veces es muy difícil convivir con eso. Tiene 60 años e insiste en que tiene algo. No digas nada, Pablo. Es que a Vero le voy a contar una historia. Yo tengo una amiga que tiene un marido que tiene TOC y es hipocondriaco. Igual, se han regresado de viajes porque él, por ejemplo, le duele la cabeza 3 días y dice, no, esto ya es un tumor fulminante. Le sale una peca en el dedo y dice, no, ya tengo cáncer de piel. Y entonces mi amiga vivía desquiciada porque arruinaba viajes, se salían de cenas, pasaba 3 días en la peor depresión porque, no, pues ya sé que me va a decir el doctor que tengo cáncer terminal. Un infierno, pero hasta que lo diagnosticaron y lo medicaron. Adelante, Pablo. Ya, pues mira, la hipocondria muchas veces puede estar acompañando el TOC y otras no. ¿Cómo yo podría decir que la hipocondria es parte de un TOC si tiene una compulsión? En este ejemplo la hipocondria es yo tengo un dolor de cabeza o cualquier problema, molestia corporal. Si se acompaña una compulsión como cada vez que me siento mal voy al servicio de urgencias de un hospital a que un médico me diga no tengo nada, entonces ahí se está cerrando el ciclo compulsivo y entonces sí podría decirse que se tiene TOC. Si solo soy hipocondriaco pero no necesariamente compulsiono, o sea, siento que me está pasando de todo, que cualquier síntoma ya es cáncer, ya me va a matar, ya es un tumor, ya es un infarto, pero eso necesariamente no me genera una conducta compulsiva, como ir a un médico, ir a un servicio de urgencias, etcétera. Entonces no es TOC. Aquí el tema es, independientemente de si es TOC o no, en esos casos hay que revisarse y hay que ir a seguramente un psiquiatra, porque la hipocondria, aunque no sea TOC, pues es súper incapacitante y como bien dices tú, no solo me afecta a mí, me afecta a todo mi alrededor, ¿no? 100%. Pero solo sería TOC si hay una compulsión, compulsión. Pero entonces Vero nos tendría que decir qué más hace su marido. Justo. ¿No? Justo. ¿Qué hace con esa preocupación, con esa hipocondria? Exacto. ¿Se queda nada más devastado y deprimido? ¿O qué hace? O sea, ¿cuál es su compulsión? A ver, esta es otra. Nan dice,
Yo tengo que verificar que cierre bien las puertas, las luces y el gas. Me he regresado varias veces a revisar. O si dejé algo conectado como la plancha del pelo, me da ansiedad y me regreso. Y eso va en incremento. No cesa, no disminuye. Desinfecto todo con alcohol y eso se me agudizó también por la pandemia. Entonces, ahí te va. Ahorita le contestas a Nan, pero el TOC va increciendo. Sí, totalmente. Y con la pandemia, mucha gente que lo tenía muy leve se le hizo muy severo. Pero sí, y además el TOC se alimenta de las compulsiones. Entre más empiezo a compulsionar, más obsesivo me vuelvo. Entonces el TOC sí es una condición que puede ir escalando y que se pueden ir sumando nuevas obsesiones que yo no tenía. Es muy común que yo empiece con obsesiones de limpieza y un día amanezco también con obsesiones de verificar puertas. Y al otro día ya también amanezco con obsesiones de simetría y de orden. O sea, se van sumando obsesiones, no siempre son las mismas. Es más, ¿sabes qué? Yo vengo de una familia, Pablo, los gringos lo llaman, no sé cómo se llama en español, germophobes, con fobia a los gérmenes. La germofobia, así también se dice. La germofobia. O sea, yo tenía una tía que caminaba con un spray de Lysol por la vida. Iba sprayando a todo el mundo. No, güey. Ni muerta te saludaba de beso, bajo ninguna circunstancia. Era de lejitos y en el aire. Y se secaba con una toalla a los pies, con otra toalla la cola y con otra toalla el cuerpo. Continúo. Si comía un paquete de galletas de esas que vienen como en tubo, el último pedacito lo tiraba, porque era el que habían tocado sus dedos. Si alguien se servía de comer antes que ella, entonces ya no comía, que porque ya habían contaminado la sopera, por ejemplo. Ya. Y así, o sea, se lavaba las manos con agua hirviendo 60 veces al día. No, pues ahí, eso sí suena un TOC muy claro, porque si lo ves, claro, se cierra el ciclo de obsesión-compulsión. O sea, la obsesión 100%, la compulsión es rociar Lysol. Exacto, 100%. Y se metía a los elevadores y era vergonzoso, porque estaba en el elevador echando Lysol y la gente ahí parada de, güey, ¿qué le pasa a esta vieja? Bueno, grave. Justo. A ver, ¿cómo hablas con alguien sobre su TOC? Mira, a ver, es que lo que tú dices es muy importante y como las personas que te escribieron, que para empezar tienes que tú saber que lo tienes, porque lo cierto es que una gran cantidad de personas viven con esto sin saber que lo tienen, o sea, sin saber que esto es TOC. Las conductas a veces están tan normalizadas o se vuelven algo como, pues así soy, ¿no? Soy picky, soy especial, soy así, que ya ni siquiera lo reconocen como algo que podría estar en relación a una condición de salud mental. Entonces, lo primero, para las personas que estén escuchando esto y que reconozcan o vean algunas de estas conductas en ellos, pues probablemente sí sea bueno tocar base con algún profesional de salud mental, porque lo primero es saber que yo lo tengo. Mucha gente vive sin saber que lo tiene. Cuando yo ya sé que lo tengo y a mí ya me diagnosticaron, lo primero que yo les digo siempre es traten de incluir lo más posible a su persona importante en la vida en todo el proceso, tanto de consultas como de diagnóstico, como de visitas al médico o al terapeuta. Porque el TOC no es fácil de explicar. O sea, no está fácil que tú le expliques a alguien de pronto, pues, ¿por qué no le quieres dar la mano, no? ¿O por qué te da un asco tremendo tocar la toalla con la que él se secó o con la que ella se secó? ¿O por qué no puedes simplemente abrir una perilla que él acaba de abrir? O sea, eso, si no se entiende, si no se habla, pues puede ser muy ofensivo, ¿me explico? Imagínate que tú, no sé, vas a la casa de tu suegra, suegro, y pues no sé, llegas al lugar y no puedes comer la comida que te dieron porque alguien más la tocó. Entonces imagínate como la falta de respeto, la mala onda que eso significaría si tú no le explicas a tu pareja que es pues, porque tal vez tienes una condición. Entonces te puede meter en problemas bien graves si no lo explicas porque se puede malentender muy fácil, como una grosería, ¿no? Ok, ¿qué más? A ver, entonces, lo primero que les decimos siempre es, uno, si tú tienes esta condición, lo primero es hacer las paces con ella.
Reconocer que el TOC no eres tú, sino es una parte de ti, como muchas cuestiones que las personas podemos tener. Es muy importante antes de hablar que tú entiendes al 100% tu TOC. O sea, tú no puedes explicar algo que no entiendes al 100%. Entonces, lo primero es que tú lo tienes que entender perfecto y tienes que, muchas veces con ayuda de un terapeuta, tener bien identificadas cuáles son tus obsesiones y tus compulsiones y cómo estas te afectan en lo cotidiano, para que entonces después la puedas comunicar. 2, sí tienes que ir dosificando. Yo les recomendaría que cuando van a hablar de esto o cuando van a hablar de cualquier condición de salud mental que ustedes saben que tienen con sus parejas, váyanlo dosificando. O sea, no lancen toda la información de inicio porque los van a abrumar y tampoco lo van a entender del todo. Entonces pueden empezar con definiciones muy breves. O sea, primero diciendo, mira, te voy a definir lo que es el TOC, ¿no? Y es esto que ya dijimos. Mira, el TOC es una condición que una persona tiene pensamientos repetitivos que le generan ansiedad y que esto le producen ciertos actos para aliviar esa ansiedad. Y eso se llaman compulsiones, ¿no? Y compartirle una o dos situaciones o uno o dos ejemplos en los que tu TOC se manifiesta, ¿no? Claro. Y poner muy clara la diferencia de que no necesariamente es que tú quieras y sobre todo que no es algo que tú puedas controlar al 100%. O sea, sí manifestar que esto es una cosa que en muchos sentidos se sale de tu control, ¿no? Claro. Y que no es que tú no lo quieras cambiar. Es que ok, para ahí un segundo. No es que tú no quieras, es que no puedes. No puedes. Explícame fisiológicamente. Sí. ¿Pasa algo en el cerebro de alguien que tiene absolutamente TOC? ¿Es un cerebro diferente? Es un cerebro que funciona muy diferente. Y fíjate, en el TOC está tan claro cuáles son las partes del cerebro que funcionan diferentes y está tan delimitado que en casos muy, muy graves hasta se puede operar con neurocirugía. O sea, a ver, explícame dónde vive el TOC. El TOC está en una parte del cerebro que se llaman los núcleos de la base, X. Son partes del cerebro muy antiguas que están hechos para permitirnos hacer las cosas repetitivas y que hacemos todos los días de manera automática sin tener que pensarlas. O sea, es esta parte del cerebro que se activa cuando yo camino, que se activa cuando yo paso un peine sobre mi cabeza, que se activa cuando yo llevo la comida con un cubierto a mi boca. Ninguna de estas actividades que hacemos de manera tan repetitiva ya las estamos pensando. ¿Estás de acuerdo? O sea, cuando tú estás tomando una sopa, no estás pensando, voy a inclinar la cuchara de esta manera y voy a sumergirla en la sopa tantos centímetros. No, es automático. Entonces, estas partes del cerebro que hacen las cosas automáticas están hiperactivas, están funcionando de más. Okay. Están disparando electricidad de manera incorrecta y constante. Entonces, eso hace que cosas como repetitivas, como verificar, y estas cosas que todos hacemos, pero que al momento de estar hiperactiva esta área del cerebro, estoy haciendo y haciendo y haciendo de manera constante y repetida. O sea, no lo puedo apagar a voluntad. Ok, pero entonces ahí te va. Como parte de tú platicando con alguien y explicándoles tu TOC, sí, es también importante que tú entiendas claro. qué le pasa a tu cerebro y que tu cerebro funciona diferente. Y no es que estés de necio, ahora sí que de obsesivo de a gratis. No. Es que tu cerebro funciona distinto. Totalmente. O sea, es que tu cerebro funciona distinto. Es como si le pidieras a alguien con dislexia que lea bien, que no sea payaso y lea bien. Oye, ya no seas payaso, mejor lee bien, no sí. te trabes. O alguien tartamudo que le diga, a ver, ya deja de tartamudear, ya no estés tartamudeando y habla de corridito. ¿Sí me explico? O peor aún, es como decirle a una persona que convulsiona y que tiene epilepsia, oye, ya no tengas esos ataques porque son horribles. Ya deja de convulsionar. ¿Sí me explico? O sea, 100%. No se puede. Claro. No se puede. Ok, a ver, sigamos con la lista de cómo hablar con alguien sobre su TOC. Ok, entonces, una vez que yo ya manifesté que tengo esta condición, que yo ya le entendí, que le di un par de ejemplos para que él entienda. Normalmente los ejemplos que son más notorios son los que suelen recomendarse que se hablen primero. O sea, es muy notorio que yo me regreso 5 veces a ver si la chapa de la puerta está bien cerrada. Entonces tu pareja puede decir, oye, pues, ¿qué te pasa? O sea, o peor aún, puede decir, es que yo la cerré. Yo te garantizo que sí la cerré. Entonces no me crees, no confías en mí. Y entonces empiezan los malentendidos. Entonces ya puse ejemplos, ¿no? Después, ya que el familiar o la persona sabe lo que es el TOC, tienes que involucrar en el tratamiento. Y esto es bien importante. Te voy a decir por qué, Marta.
Porque una forma bien común en donde los familiares o las parejas bien intencionadas quieren ayudar a sus parientes con TOC es ayudándolos a compulsionar. Y esto es lo peor que pueden hacer. Por ejemplo, oye, ¿puedes abrir esa puerta por mí porque yo no quiero tocarla? Oye, ¿podrás darle una limpiadita a la mesa antes de que me siente porque guácala? Oye, ¿podrás cargar esta bolsa del súper porque a mí me da asco agarrarla porque la agarró una persona más? Oye, ¿podrás pasarme esa cosa de la cocina porque la cocina está contaminada porque ayer matamos ahí una cucaracha? Y las personas tratando de ayudar te dicen, sí, yo te abro la puerta, sí, yo te limpio la mesa, sí, yo cargo esto por ti para que no lo agarres. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy alimentando la compulsión. Y el TOC que come, compulsiones. O sea, yo siempre les digo a mis pacientes, el TOC es como un animal que tienes salvaje dentro de tu cabeza y que tú lo puedes hacer más fuerte si le das de comer. ¿Y qué come el TOC? Compulsiones. Entre más compulsiono, más fuertes se hacen las obsesiones. Entonces los familiares también tienen que involucrarse en el tratamiento y ayudarlos a no compulsionar, a exponerse, como les decimos nosotros. Ok. ¿Quieres hablar de cómo se compone el TOC? Si se compone, cómo se Sí, se compone. ¿Cómo se trata? La primera parte es lo que ningún TOC quiere escuchar, que es la exposición. De hecho, la terapia, que es lo primero que se recomienda en TOC, antes de medicinas y otra cosa, es una terapia que se llama terapia de exposición y prevención de respuesta. Explica. O sea, si me da un asco terrible agarrar las manijas de las puertas, pues, ¿qué crees que tienes que hacer en la terapia? Ir y agarrar todas las manijas que te encuentres por la vida. Uf, ok. Si a ti te da un asco tremendo agarrar, por ejemplo, cubiertos que no lavaste tú o que no son de tu casa, ¿qué crees que tienes que hacer? Ir y agarrar todos los cubiertos de todos los restaurantes a los que te puedas encontrar. Si tú tienes una obsesión con que tus manos están contaminadas porque agarraste el volante de tu coche y no puedes comer si no te las has lavado antes 10 veces, ¿qué crees que tienes que hacer? Comer sin lavarte las manos. O sea, es la exposición lo que va haciendo que el TOC vaya disminuyendo. Obviamente no empezamos así de golpe y así de cruel, se empieza muy despacito, pero la forma de combatir el TOC es exponiéndote a lo que el TOC te dice que no hagas. Y eso a veces es la parte más difícil. Ok. ¿Y luego? Y luego, eso lo tienes que hacer parte de tu día a día. Si tú ya todos los días, haz de cuenta, dices, mi obsesión es verificar antes de dormirme que las perillas de la estufa estén bien cerradas. Entonces la exposición es, solo lo voy a revisar una vez y aunque me quede con la duda, no voy a volver a ir a la cocina a verificar. Si tú, a pesar de hacer esas exposiciones de manera constante, tu TOC no cede, no mejora, tú sigues estando muy afectado por tus obsesiones frecuentes, constantes, que están casi todo el día, entonces es ahí, si la terapia ya no funciona, donde podemos pensar en tal vez uso de medicamentos. Sí hay medicamentos que pueden ayudar a que estas partes del cerebro que decimos que están hiperactivas bajen su hiperactividad y entonces al disminuir este exceso de excitación o de actividad eléctrica, el TOC puede empezar a mejorar. Y en casos muy, 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 muy severos, sí incluso se puede llegar a considerar el tratamiento con cirugía, donde lo que se hace es que con un neurocirujano experto en esto, entra e interrumpe mecánicamente, literalmente corta o quema o daña un circuito por donde están pasando todos estos pensamientos obsesivos. Wow. Y al hacer ese pequeño corte, pues las obsesiones pueden disminuir bastante. Claro. Oye, a ver, ahí te va otra pregunta. Gilberto quiere saber, la gente que acumula cosas, the hoarders, ¿eso es una especie de TOC? Es una especie de TOC, sí, así es. O sea, se considera una de las condiciones relacionadas o muy relacionadas al TOC, en donde la obsesión es más bien, la obsesión es guardar cosas que después puedan ser necesarias. Y la compulsión, ¿cuál es? Acumularlas. Entonces, yo soy obsesivo con ¿qué tal que esto me vuelve a servir? ¿Cuál es la compulsión? Voy y lo guardo. Claro. Pero así cualquier cosa cosa que te... Oigan, por eso en el programa de Hoarders Buried Alive siempre meten a un psicólogo. Totalmente. Y en ese programa, ¿cuál es la exposición? Empezar a tirarlo. Claro. Si te fijas, es como, vamos a tirarlo todo. No, y hay unos que pasan meses y no terminan de terminar la casa. No pueden. Totalmente. No pueden. No, porque son años y años de acumulación. Claro. Oye, esta es una buena pregunta de Azul. Dice, ¿el TOC se desarrolla? O sea, ¿hay un trigger?
¿hay algo que dispara tu TOC? Porque ahorita ella está medicada por ansiedad, pero a veces tiene comportamientos tipo TOC. Sí, es muy común que en la ansiedad, especialmente cuando la ansiedad es fuerte, yo de repente tenga algunas obsesiones y compulsiones, sin que necesariamente sea TOC. Puede ser que solo sea un cuadro de ansiedad un poco severo, ¿no? Entonces tú tratas la ansiedad y el TOC desaparece. Pero el TOC en sí mismo es algo que lo que produce es ansiedad. O sea, el malestar que te produce el TOC es la ansiedad. Entonces podemos decir que la ansiedad es parte completamente inherente, esa es una parte que viene pegada al TOC, la ansiedad. Y el TOC, pues mira, desafortunadamente sí sabemos que tiene una fuerte carga genética. O sea, las personas que en algún momento desarrollan TOC es porque ya nacen con una predisposición genética. Y a veces algunos gatillos o desencadenantes pueden detonarles los síntomas o hacerlos peor. Por ejemplo, poníamos de la pandemia. Hay muchas personas que ya traen ahí el gen del TOC, por así decirlo, aunque no solo es un gen, son varios, pero yo ya traigo la genética del TOC. Y después en la pandemia, pues, ¿qué nos dijeron a todos? Lávate obsesivamente las manos, desinféctate obsesivamente, rocíate desinfectante cada vez que entres a tu casa. Al menos al principio, como que todo el mundo empezó a hacer eso. Entonces, las personas que ya traían el gen del TOC y estaban en la rayita del TOC, pues esto fue el empujón que necesitaron. El que alguien les reforzara estas conductas obsesivas de descontaminación y de limpieza. Fue, como les digo, alimentar la compulsión. Entonces la pandemia lo que hizo fue alimentar la compulsión de un montón de personas que ya estaban en la rayita del TOC. ¿Y qué pasó ahí? Pues que desarrollaron un full TOC, ¿no? De un TOC que estaba entre azul y buenas noches, ya cayeron en un cuadro pues muy evidente y muy severo. Claro. 100%, ese es el trigger. 100%. Sí. ¿Tú manejas TOC? Sí, veo mucho TOC. Trabajo con un par de asociaciones de TOC, en particular una, TOC México, y bueno, pues ellos son especialistas en TOC, sí. Claro. Oye, ¿y los niños tienen TOC? Te lo pregunto porque Ale dice que a ella cuando era chiquita le ponían muy ansiosa las texturas. No podía pisar el pasto y luego los Kleenex no podía tocarlos. Y poco a poco ha logrado sobrepasar eso. Hoy en día no le gusta sentir tierra en los pies cuando camina descalza y básicamente ella trapea 5 veces al día. Entonces las preguntas son, ¿Ale tendrá TOC? Y háblame un poco del TOC en los niños. Sí, puede ser que Ale tenga TOC, tal vez, no sé, pero podría ser por los síntomas. Y sí, fíjate, yo, el niño más chiquito que he visto con TOC tenía 7 años. O sea, empezó a los 7 años con TOC. Y en los niños es muy parecido. El problema con los niños es que como no lo pueden verbalizar o ni ellos lo entienden, ellos no te pueden decir por qué hacen lo que hacen. Pero esta paciente que yo recuerdo mucho de 7 años no podía bajarse del coche cuando la llevaban a la escuela, del auto, porque primero tenía que tocar con los 2 pies el tapete del coche. Y si no tocaba con los 2 pies el tapete del coche, no se bajaba. Entonces, alguna vez que la bajaban rápido, así como ya bájate, y no le daba tiempo de hacer su pequeño ritual, se ponía a llorar desaforadamente. No, es que imagínate ser niño, tener TOC y tus papás no entienden qué tienes. No. Y entonces te avientan del coche y entonces pisas la raya. No, o sea, que estoy traumada con lo que acabas de contar. Sí, así hay varios ejemplos de niños que tienen sus TOCs muy raros y que además lo regañan. Eso es lo más feo, porque, por ejemplo, otra paciente que yo tenía, que cada vez que agarraba un cubierto, tenía que, por alguna razón, tocar 2 veces la mesa con el dedo. O sea, se hacía tac, tac y agarraba el cubierto. Y luego agarraba otro cubierto y le tenía que volver a hacer con el dedito, tac, tac. Entonces imagínate lo que le decían, niño, deja de hacer eso, ¿por qué le estás pegando a la mesa? Deja de hacer esas ridiculeces. Entonces lo regañan por hacer sus compulsiones. El tema es que, como una de las personas que escribió dijo, las personas con TOC sienten que si no hacen esas compulsiones, algo grave va a pasar. Entonces imagínate tú ser niño y que no te dejen o te regañen por hacer tus compulsiones y tú sientas que por no hacerlas, pues te va a pasar algo horrible a ti o a tu familia. Entonces los niños entran en un estado pues de mucha angustia, de mucho malestar, y ni ellos entienden lo que están sintiendo, lo que están viviendo. Entonces ahí, como papás, lo que nos toca pues es, por ejemplo, escuchar este tipo de programas, y si yo identifico conductas raras en mi hijo, pues no, lo primero que voy a hacer es no era regañarlo, no ir a prohibírselas, sino observar un poquito más y darme cuenta a qué se deben y qué las motiva. Y si es el caso, entonces buscar ayuda.
Porque en niños, pues es horrible, porque ni siquiera pueden explicarlo bien. No, ¿No? me quiero matar un niño con TOC que sus papás no Sí. saben y lo regañan todo el día. Y pasa mucho, pasa más de lo que crees. Sí, pasa un montón. No, qué mortificación con la que nos has dejado el día de hoy. Bueno, pues sepan que existe Pablo León. El doctor Pablo León es neurólogo y psiquiatra. Es el jefe del Laboratorio de Psiquiatría Experimental del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Lo encuentran en Psiquiatría LRS, en todas las redes. Y él Yes. está en el Hospital ABC de Santa Fe. Santa Fe, así es. Exacto, 5515 45 42 40. Te quiero, qué buena conversación. No están solos, chicos y chicas. Ya, No están ya solos. vieron cuánta gente tiene TOC. Pero ¿saben qué? Me quedé más preocupada con los papás de los niños con TOC, que no tienen idea que tienen y nada más los regañan y los empujan a hacer cosas que a ellos les produce una ansiedad espantosa. De eso hay que hablar más adelante. Tráete un psiquiatra, ¿no? Seguro, encantado, padrísimo, sí. Va, buenísimo. Son las 12:01 de la tarde en W Radio. Hacemos una pausa. Regresando, les va a encantar, ¿eh? ¿Cómo no arruinar a tus hijos en un divorcio? Al regresar en W Radio. Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Estamos de regreso en W Radio. Son las 12:09 de la tarde en México. Esto lo tienen que escuchar todos. Esto lo necesita un gran grueso de la población. No solamente porque un gran grueso de la población va a pasar por esto, pero un gran grueso de la población conoce a alguien que va a pasar por esto o que está pasando por esto. Y necesitamos gente que entienda mejor el impacto que tiene un divorcio pésimamente manejado con los hijos. Yo me acuerdo que alguna vez Juan Pablo Arredondo, psicólogo familiar, tiene 35 años trabajando con niños, adolescentes y familias, dijo, un divorcio claro que afecta a los hijos, pero no tiene por qué dañarlos. Y yo creo que la razón, Juan Pablo, por la cual el 90% de los niños de papás divorciados están dañados es porque los papás lo manejaron pésimo. Completamente de acuerdo. Muchas gracias. Buenos días a todos a todo tu auditorio. Efectivamente, yo siempre comienzo con una frase que Ouch, justamente ouch, qué miedo. representa lo que estás diciendo. Y es que nunca, jamás en la vida es tan importante lo que tú le digas o tú le manejes a un hijo a cómo se lo digas y cómo se lo manejes. Es decir, ¿Cómo? lo que afecta a los chavos no es el hecho en sí mismo, es lo mal que lo manejan los papás. Y ahí es cuando yo le digo a los papás, mira, te tengo una noticia buena y una mala después de que evalúa a los chavos. La noticia buena es que tu hijo no está afectado por tu divorcio o por tu separación. Oye, ¿cómo? No lo entiendo, pero entonces, ¿por qué pega, muerde, escupe, se distrajo, está deprimido, está ansioso, está teniendo problemas sociales? Es que esa es la mala noticia. La mala noticia es que no está afectado por el divorcio, sino por lo pésimo que ustedes manejaron el divorcio. Es decir, la forma de hacer las cosas al momento de divorciarse es lo que en realidad afecta más a los chavos, les duele a los chavos. Y esto tiene un principio fundamental de todos los tiempos, maravilloso, es una premisa y es una regla general absoluta. Y es que para afectar a los hijos lo menos posible, los papás lo que tienen que hacer es anteponer a los hijos por encima de las emociones de los papás. Cualquier papá que tome la mala decisión de anteponer sus emociones por encima de sus hijos, irremediablemente se los va a llevar entre las patas. ¿Y a qué emociones me estoy refiriendo? A la que sea: enojo, coraje, rabia, celo, tristeza.
ansiedad, pero también amor y enamoramiento maravilloso, porque cuántas veces no oímos que decimos, es que yo amo a mi nueva pareja y necesito presentarle a mis hijos lo antes posible. Bueno, eso va a afectar a tus hijos por anteponer tu amor incondicional por esta nueva persona para fastidiar a tus hijos. Primero tus hijos y después tus emociones. ¿Cuántas veces no escuchamos también, Marta, papás que dicen, es que mi hijo se tiene que enterar de quién es su padre, es que mi hijo se tiene que enterar quién es su madre? Y entonces, claro, como yo fui traicionado, entonces ahora necesito pagarle a mi pareja la traición, evidenciándolo con nuestros hijos, en un afán de pues perjudicar a mi pareja, pero sin darme cuenta que me estoy llevando entre las patas a mis hijos. Quiero más ejemplos. Y esa es la premisa fundamental. Quiero más ejemplos. Oye, bueno, pues me estoy divorciando. Yo te voy a poner el caso y tú me pones lo que hacen los papás. Me estoy divorciando porque pues mi marido me pintó el cuerno. No. Bueno, pues yo creo que mis hijos tienen el derecho de saber por qué su papá no va a estar aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es nos vamos a reunir con nuestros hijos y tú les vas a decir la razón por la cual te vas de la casa. Y es porque hay otra fulana y tú se los vas a decir. Porque si no se los dices tú, se los voy a decir yo. Eso es lo que pasa. Ok. ¿Sí? Ahí te va. Claro, las edades a veces son ridículas. Sí, de niños de 4 o 5 años, otra versión. Totalmente. Mi amor, ¿sabes por qué estoy llorando? Mamá, es que ya no llores, ¿por qué estás triste? Estoy triste porque tu papá me dejó por otra mujer, por eso estoy triste. Porque tu papá dejó esta familia, nos abandonó a ustedes y a mí por otra mujer. Esa es otra variable. Este es correcto. ¿Por qué? Porque nos abandonó, ya lo habíamos hablado hace algún tiempo tú y yo, término de abandono, ¿no? Colectivo, bueno, colectivo. Exacto, abandono colectivo en donde a todos nos dejó, espérame, la relación de pareja se terminó. Y sí es cierto que hay momentos en que los papás abandonan sus familias, abandonan a la exmujer y abandonan a los hijos. Eso es real. Pero tampoco es cierto que en todos los casos el papá abandone a los hijos. Solo ya no está con la mujer. La mujer ya no está con el hombre. Los hijos siguen teniendo papá y siguen teniendo mamá. Y esto es algo importante que tenemos que entender porque hay repercusiones muy importantes que se derivan de esto. Si tú creces, y esto es una de mis frases célebres maravillosas, si tú creces a un hijo como que algo le falta, ten por seguro que algo le faltará y vas a generar en él un gran vacío, vas a generar un hueco emocional y existencial que no va a llenar nunca. Oye, ni eso con está trabajo, muy ni con fuerte. droga, fuertísimo. A ver, vuélvelo a decir. Si tú creces a un hijo como que algo le falta, ten por seguro que algo le faltará. Si tú creces a un hijo como que nada le falta, ten por seguro que nada le faltará. El problema es que nosotros mandamos mensajes de pobrecitos, es que no tiene papá. No, sí tiene papá. Lo que pasa es que no está ahí, pero sí tiene papá, ¿no? Y tal vez en función de las relaciones buenas o malas que pueda tener entre los papás es que se genera la diferencia. Por eso, si me lo permites, yo te voy a dar las 4 premisas principales para afectar a los hijos lo menos posible. La primera ya la dije. Es anteponer a los hijos por encima de las emociones. 2, es súper importante que papá y mamá estén sanos emocionalmente. Tenemos que recordar que la salud mental se enseña y se aprende. Yo no te puedo enseñar salud mental desde mi conflicto emocional, desde mi enfermedad emocional. Yo te voy a enseñar salud mental cuando yo tenga salud mental. Por eso es que muchas veces, Marta, a los papás se les recomienda tomar terapia incluso antes de sus procesos de separación o de divorcio. Porque un papá o una mamá dañados emocionalmente, que quieran bien manejar emocionalmente a los hijos, pues es prácticamente ridículo. Por eso hay que estar sanos emocionalmente
en los procesos de separación y divorcio. 3. Espérate. Sí. No, yo quiero hacer un recap. Lo más importante de todo lo que ha dicho en este momento Juan Pablo es, en un divorcio, bajo ninguna circunstancia, tus emociones pueden estar arriba de tus hijos. Es que no lo soporto, me da igual. Es que lo odio, exacto, no me importa. Es que quiero que mis hijos sepan, porque no puedo de la furia de que este güey no nos da un peso, pues te callas. Te callas. Es que no puedo del dolor y de la tristeza, pues llora en tu closet encerrada. Y no me paro de la cama hasta mamás, Juan Pablo, que usan a sus hijos de terapeutas. Totalmente. Y que lloran con los niños, y que los niños de 8, 10, 12 y 14 años tienen que estar consolando a la mamá o al papá. Tus emociones no pueden estar arriba de tus hijos. A ver, échanos el caso. Les voy a compartir un caso. Una mamá que el marido se fue con otra persona, y entonces la mamá hacía sesiones catárticas los viernes en la tarde para que ella y los hijos hablaran del dolor que estaban sintiendo y pudieran llorar en familia toda esta situación que estaban viviendo. Y esto lo hacían cada viernes durante por lo menos 3, 4 meses. Entonces, ¿qué está haciendo? Pues una contaminación espantosa de dolores, ¿no? Porque entonces el dolor que yo no sentí ahora me lo van a hacer sentir, y si no lo siento, entonces ahora me van a hacer sentir culpa de no sentir el dolor que todos los demás están sintiendo. Y entonces finalmente esta era una necesidad de la mamá, no era una necesidad de los chicos, no era una necesidad de los chavos de hacer estas sesiones catárticas para sacar el dolor que traían. La tercera premisa, y esta es la que la mayoría de las personas de verdad tienen un problema muy grande, es que papá y mamá tengan una buena relación. Un muy excelente, maravilloso regalo, de los mejores que les puedes dar a un hijo después de una separación o de un divorcio, es que papá y mamá se lleven bien, en una relación que por lo menos contenga 2 elementos principales, tal vez no únicos, pero sí principales, que es cordialidad y respeto. De cordialidad y respeto para arriba, lo que quieran. Pueden salir, ir a comer, hasta viajar juntos, siempre y cuando las cosas estén muy claritas, pero de cordialidad y respeto para arriba, lo que quieran. De cordialidad y de respeto para abajo, nada. No tienen idea de cómo se afectan los chavos a través no de la separación, no del divorcio, sino de la mala relación que tienen los papás. Ustedes saben que yo veo niños, pero veo adolescentes, pero veo adultos, pero veo parejas, veo familias, veo viejitos, y les puedo decir cómo se padece en un individuo el hecho de que un par de papás divorciados se lleven mal. Tengo el caso de un cuate que llegó 46 años, me parece que tenía, diciendo que estaba en un conflicto terrible porque venía la primera comunión de su hijo de 12 años y no sabía qué hacer con sus papás. ¿Por qué? Porque si invitaba a uno, el otro no iba. Finalmente él se sentó como adulto responsable a platicar con ellos y logró que la mamá aceptara que el papá fuera, pero sin la mujer nueva, una mujer nueva que tenía 20 años con ella. Y entonces le dijo que sí aceptaba que fuera el papá, pero sí que fuera la mujer. Y el papá le dijo que no iba a ir sin la mujer porque tenía que darle su lugar a la mujer. Y entonces la mamá le dijo: si este hombre viene con esta mujer en la boda, en la primera comunión, en la iglesia, me la deschongo. Ahí mismo la deschongo. Ay, no. ¿No? Entonces, imagínense todos los conflictos, incluso como adultos, podemos vivir cuando papá y mamá no tienen una buena relación. Yo siempre les digo a los papás: ¿quieres darle un regalo maravilloso a tu hijo? Ten salud mental a la hora de estos procesos. ¿Quieres darle un regalo mucho maravilloso a tus hijos? Llévate bien con tu expareja.
Ok, es que de verdad mi expareja es un discapacitado emocional, es un infierno, es una persona súper destructiva. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues tú darle a tus hijos esa parte que te corresponde de salud mental. No enganchándote, no gritando, no peleando, no hablando mal. Si la otra persona es nociva, como lo hay muchísimos, ¿eh? Yo tengo unas historias de terror que dices, ¿cómo es posible que alguien que decía que te amaba pueda llegar a estos niveles de hostilidad, de agresión, de mala leche en absolutamente todo? Pero bueno, alguien tiene que hacer el trabajo limpio. El trabajo sucio ya podemos saber quién lo hace, pero ahora necesitamos ver quién va a hacer el trabajo limpio. Esto yo lo explico siempre, Marta, a través de una balanza. Si en la balanza que hay dos platos, uno de los papás avienta porquería y media, evidentemente la balanza se va a inclinar hacia ese papá. ¿Sí? Aunque sea con porquerías, con piedras, con mala onda. Si el otro papá no avienta en su platito otro tipo de contrapeso, finalmente lo que vamos a tener pues es el peso dirigido hacia el papá nocivo, en sus formas, en sus maneras, en sus ejemplos, en sus hostilidades. Y entonces tenemos que aventarle al otro plato algo que empiece a intentar equilibrar. Es dificilísimo porque lo feo es mucho más pesado que lo malo, que lo bueno. 100%. Pero bueno, hay que intentarlo. La verdad es que la tasa de divorcio hoy en el mundo está más alta que nunca. Según el INEGI en México, imagínense que de 500,000 matrimonios, 163,000 acaban en divorcios. O sea, 32.6% de la población. Y si a mí me empujan, creo que todavía más. Con Juan Pablo Redondo, que es psicólogo familiar, especialista en niños, en adolescentes, en familia, tiene 35 años de experiencia. Estamos hablando, y dijo algo tan cierto y tan sabio al principio, el problema no es el divorcio, el problema es el pobre manejo. Y muchas veces los papás dicen, no, es que no me quiero divorciar por los hijos. O sea, es que me estoy divorciando por los hijos. Ah, pero a los hijos, en las dos situaciones, se los llevan entre las patas. Y dijo algo muy bonito. Nunca se les olvide que ninguna de sus emociones, las suyas, el enojo, la furia, el desprecio, el resentimiento, el coraje, la tristeza, es más importante que sus hijos. Juan Pablo, ¿en dónde nos quedamos? Nos quedamos en la premisa número 3, que es esta parte en donde papá y mamá deben de tener una relación por lo menos respetuosa y cordial, que es, decía yo, uno de los regalos más maravillosos que podemos darle a los hijos. Imagínate un chico de 4 años que puede ver a su papá y a su mamá sentados en el festival del Día del Padre, el Día de la Madre o de Navidad en el mismo recinto, o que puede invitar a la primera comunión o a sus cumpleaños, o que pueden llevarlos a la graduación, a la boda. A la graduación, a la boda, totalmente. Y hay casos en donde pues tiene que haber dos festejos, porque pues con uno es uno y con otro es otro, y bueno, esto generalmente lo que los papás no se dan cuenta es la cantidad de ansiedad que genera esto en los chicos. Y tenemos la cuarta premisa. La cuarta premisa es evitar a toda costa, por todos los medios, Marta, usar a los hijos como espada para atacar al otro, que es súper habitual. Es que no lo hago por mis hijos, yo lo hago por mis hijos. No es que a mí me haga falta, pero es por ellos. Y y ataco. Y es que tú no los vienes a ver, y es que tú eres un irresponsable, pero no lo estoy haciendo para atacarte, ¿eh? Lo estoy haciendo por mis hijitos. Exacto. Recuerda que el fondo de mi enojo, de mi ira, de mi coraje, de mi reclamo son mis hijos. No soy yo, son mis hijos. Esto es usar a los hijos de espada para atacar. 2,
es usar a los hijos de escudo para protegerte, en donde, a fin de cuentas, yo estoy hablando de lo que a mí me duele, de lo que a mí me lastima, de lo que a mí me conflictúa, de lo que a mí me afecta, con mis hijos por delante, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto, y esto es bien duro, de verdad es bien duro, pero cuántas personas vemos que no quieren trabajar y entonces se escudan en que tienen que cuidar a los hijos para no trabajar y por lo tanto tú me tienes que mantener a mí y a mis hijos y me tienes que dar pensión a mí y a mis hijos? Oye, pero tú también tienes una carrera profesional, tú también tienes maestrías, tú también tienes doctorados, tú también puedes aportar. Pero es que ¿quién va a cuidar a mis hijos? Bueno, tus hijos tienen 18, ellos se pueden cuidar solos. No, estoy exagerando, evidentemente. Entonces, cuando nosotros usamos a los hijos para protegernos nosotros de la propia terminación. Y 3, bueno, pues es usar a los hijos como mandaderos. ¿Para qué? Para mandar mensajes. Dile a tu padre que no nos alcance el dinero. Dile a tu madre que si no los cuida, eso la voy a demandar porque es negligente en el cuidado que está teniendo con ustedes. Dile a tu papá que no alcanzó para esto y que te tiene que dar más. O sea, todo el tiempo es mandar a los hijos a pues llevar y traer mensajes cuando tal vez el origen claro es que no saben y no pueden comunicarse entre ellos y entonces utilizan a los hijos para ello. Pero la verdad es que la afectación es muy, muy grande. Ahora, existen 2 consejos típicos, bueno, un consejo típico y otro consejo que yo suelo darle a los papás. El primero es sí hacerles saber a los hijos que ellos no tienen la culpa de absolutamente nada. Lo peor que le puede pasar a un hijo es sentirse culpable por la separación de los papás, porque es una carga emocional, pues que a veces no se pueden quitar con nada, a pesar de que les hayan explicado una y otra vez. ¿Por qué? Porque así se los hicieron sentir, ¿sí? Porque así los mensajes enviados entre papá y o mamá era que el fastidio, el problema, la pensión, la educación, finalmente era parte del problema. Y 2, también hacerles saber a los hijos que no existe nada que ellos puedan hacer para cambiar las cosas y para reconciliar a los papás. Hemos oído historias de terror de niños, por ejemplo, que llevaba en un año 5 fracturas y el pediatra lo mandó con el psicólogo para ver qué estaba pasando y el chavo abiertamente me dijo, yo me rompo huesos porque es la única manera de ver a mi papá y a mi mamá juntos cuando yo me tienen que ir a visitar al hospital, ¿no? O los que se portan de la fregada para que los manden llamar de la escuela, o los que empiezan a tener comportamientos inapropiados, porque esa es la forma de reunir a papá y a mamá. Ahora, ¿cómo hablar con los hijos de estos temas? Con 3 palabras claves. 1, con naturalidad, hablando como si hablamos de lo que sea. 2, con tranquilidad, y es respetando y cuidando las cargas emocionales. No, quiero ejemplos de todo, ¿eh? Sí, es que hablar naturalmente, a veces esta parte que nos han vendido de hablar de manera seria, formal, protocolaria, como mercado de lágrimas. Todos sentados en la sala, cuando en tu vida te sientas en la sala. Es como cuando una pareja te dice, necesito hablar contigo, pues te pone a temblar nada más del hecho, ¿no? Entonces, naturalmente es como si estuvieran hablando cualquier cosa. Mira, tu papá y yo no estamos bien. Supongo que te das cuenta porque ya no salimos juntos, porque esto, bueno, pues las cosas las estamos tratando de resolver, pero bueno, no estamos pudiendo hacerlo. Por ejemplo, esto implica con tranquilidad, cuidando las cargas emocionales, porque esa carga emocional es lo que más va a hacer que los chicos se carguen de cosas. Y 3, de manera espontánea, no necesitamos actos protocolarios, serios, formales para transmitir esto. Yo siempre le digo a los papás, ¿cómo se te ocurre que será más sencillo que un chavo tome algo si se lo dices naturalmente? Pues generalmente lo hacen naturalmente. Si te lo digo con enojo, lo van a captar con enojo. Si te lo digo con ansiedad, lo van a captar con ansiedad. Entonces es importante cuidar, como muy perfectamente bien lo dijiste, cuidar las formas,
Los modos, la manera en la que lo hacemos. Oye, perdón, el hecho en si sí tú no se lo es tan vendes, importante. si tú se lo vendes como el fin del mundo, con lágrimas en los ojos, con los ojos hinchados, pues así lo va a vivir. 100%, 100%. Y si tú le dices que van a estar juntos siempre y van a superar este paso porque son bien resilientes y entonces estos dolores los van a vencer juntos, pues el chavo sabe que tiene que tener dolores que tiene que vencer, cuando en realidad no necesariamente tendría que tener dolores que vencer, simplemente porque sus papás se separan, porque ya no van a estar juntos. Ahora, esto es una realidad absoluta. Aquí le tenemos que apostar a que ambos papás hagan las cosas de manera correcta, de manera deseable. Pero claro, me van a decir muchísimos de tus cuentavientes, oye, pero eso es en el mundo de Juan Disney. Pero en la realidad no es así, porque en el mundo real mi marido es esto, mi esposa es esto, no les habla, no les mantiene contacto, no los va a ver, dice que va y no va, ¿no? Y todo esto, bueno, genera conflictos permanentes. ¿Cómo llevarte bien con una persona que a todas luces ves que le hace daño a tus hijos? Bueno, pues ¿cuál es la forma? No haciéndoles daño tú a ellos. Y esto es una buena forma de contrarrestarlo. No usen a los hijos de recaderos, llévense bien, aunque en el fondo los alucinen, sean corteses, sean civiles. No pongan a sus hijos en la situación de tener que escoger a quién invitan a la graduación de sexto de primaria, porque si va uno no va a querer ir el otro, un infierno. Y luego, no hables mal del otro padre. Yo decía, si te dicen, oye, dale un riñón a tu hijo porque si no se va a morir, pues le das el riñón, el brazo y lo que sea, hasta la vida. Oye, no, pues no tienes que hacer nada de eso, nada más con que no le hables mal. Ah, no, eso no puedo. Eso sí no puedo. El riñón sí se lo doy. Me corto un brazo y le doy la vida. Pero no hablar mal de su papá o de su mamá, eso sí no puedo. Sí, completamente. Y hablar mal es un arma de doble filo, y esto es lo que la gente no entiende, no se percata. Fíjense bien y pongan mucha atención porque esto es muy importante. Si tú como papá, hombre o mujer, no estoy hablando de quién, no estoy hablando de sexos, si tú como papá o mamá hablas mal de la otra persona, pueden ocurrir cualquiera de dos cosas. Uno, que tú estés hablando mal de un papá que sí ellos perciben como bueno, y entonces tú vas a quedar como el que es falso, el que está queriendo meterle tirria, y vas a perder credibilidad para tus hijos. Si por el contrario, de pronto tú hablas bien de un papá que no es bueno, entonces lo que vas a hacer es hacer que tus hijos ya no te crean porque los estás mintiendo y les estás falseando. ¿Qué significa esto? Algo maravilloso y al mismo tiempo que lleva un poco de tiempo, y es: las cosas caen por su propio peso. No necesitas tú hablar mal de un papá que es malo, porque tu hijo se va a dar cuenta que su papá no es bueno. Tú no necesitas tampoco hablar maravillas de un papá malo, porque tu hijo se va a dar cuenta que ese papá no es bueno. Entonces, la cosa es permitir que nuestros hijos se vayan enfrentando gradualmente al tipo de papá que tienen, bueno, regular o malo, y ese hijo se va a hacer sus propias ideas de él. Imaginemos a una mamá hablando pestes del papá, y el papá es la buena onda con el hijo, ¿sí? Es el mejor papá que hay. Claro, en sus tiempos, si quieres, los fines de semana cada 15 días, o los miércoles que va a comer, o en todo el tiempo que está con ellos. Pero es un buen papá y tú estás hablando pestes de ellos. Lo que estás haciendo es generando un conflicto de lealtades. Es decir, el niño en medio diciendo, es que las dos personas que yo más quiero están en conflicto. ¿A quién apoyo? ¿Hacia quién me arrimo? Claro, oye, y lo peor es que si soy lindo con mi mamá, siento que le estoy siendo desleal a mi papá, o viceversa.
Totalmente de acuerdo. Y entonces, ¿qué pasa? Que invitamos a los chavos a falsear, a reprimirse, a inventar, a decir mentiras para evitar en el otro papá el conflicto que puedo yo generar por hablar de cualquier cosa, incluso mal, ¿no? Porque ¿qué pasa? Hay papás que no son tan buenos, ¿no? Un papá que se lleva al hijo y no le dio de comer en todo el día, ¿no? Entonces llega el niño picando la cresta con la mamá, diciendo, es que mi papá no me dio de comer en todo el día, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La mamá va a reaccionar y va a ser un problema. ¿Por qué? Porque hay una frase que también es cierta y que dice que divide y vencerás. A veces los niños buscan contrapuntear a los papás porque esto les permite la maravillosa oportunidad de arrimarse a donde más les convenga. Cuando dos papás no se ponen de acuerdo, dejan grietas enormes en la relación con los hijos, que los hijos siempre van a aprovechar para pasarse por ahí. Y además, como ya dije, para tener la oportunidad de arrimarse a donde más les convenga. Y aquí, señores, les tengo una noticia que les puede impactar demasiado. No es normalmente una cuestión de amor, de cariño, de comprensión, de a quién quieren más, de a quién le tienen más confianza, con quién hay un mejor vínculo entre los hijos y los papás. Esto es una cuestión de conveniencia. Los hijos siempre se van a arrimar a donde más les convenga. Por eso, cuando en una separación uno de los papás lucha por comprar a los hijos, haciéndoles pasar fines de semana de Disney, obviamente lo que está generando es una mayor inclinación de los hijos hacia ese papá, no por afecto, no por amor, no por cariño. ¿Por qué? Porque regresan a un ambiente que muy probablemente puede ser estructurado, en donde hay reglas, en donde hay límites, en donde hay tareas, en donde se tienen que meter a bañar, en donde tienen que hacer actividades en casa. Y entonces, claro, ¿a dónde me quiero ir? Pues me quiero ir con mi papá o me quiero quedar con mi mamá en función de cuánta ventaja, cuánto beneficio puedo yo obtener estando en un lugar o en el otro. Sin embargo, lo digo hasta el cansancio, las cosas caen por su propio peso. Los propios hijos se darán cuenta de quién es quién, independientemente de lo que tú les digas a tus hijos. Y esto es algo que vamos a ver prácticamente en todas las relaciones. Oye, es increíble que uno escoge con quién va a tener hijos. Uh-huh. La verdad es que no me gusta decirle error, pero la decisión la tomó uno. Sí. Y por tu decisión o por algo que no te salió a ti, porque el divorcio es un tema de pareja, por algo Así que no te salió a ti, por algo que no le salió a ustedes, van a pagar sus hijos, que se supone que es lo que uno más quiere y lo que uno más quiere proteger en el mundo. O sea, es que véanlo así de simple, la locura que es. La locura que es. Ahora, muchos dirán, y con esto nada más quiero que terminemos y lo aclares, es que te juro que su papá sí es un horror, o su mamá es un horror. Y se desapareció y tiene temas de adicciones y es inconstante y los deja plantados y no da un peso. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Vuelvo a repetir, es un contrapeso con la salud mental que tú puedas darle a tu hijo en ese sentido de no engancharte, de ser a lo mejor natural, descriptivo. Tú puedes decir, bueno, mi amor, tu papá a veces no cumple y entonces esto es lo que tú estás viviendo porque a veces tu papá no cumple. Y de hecho puede ser que se lo digan, uno de los motivos por los cuales me separé de él. ¿Por qué? Porque tu papá a veces no cumple, ¿no? Es objetivo, es tranquilo, es descriptivo y el chavo tendrá que ir diciendo, pues sí, efectivamente, mi papá a veces no cumple, ¿sí?
Uno de los problemas por los que si vamos a suponer que el hijo ya sabe que su papá toma horrores o que se droga horrores, bueno, tú puedes decirle, bueno, mi amor, ahora entenderás por qué yo me separé de tu papá, porque esto era lo que yo no quería que tú vivieras. Claro, está Se enfermo, puede decir tiene una adicción, tranquilamente. Claro. Tranquilamente. Y el chavo lo debe de entender, si no de momento, lo entenderá al paso del tiempo, cuando combine lo que recibe de mamá con lo que le está viendo. Claro. Incluso también se le pueden dar asesorías con psicólogos en Al-Anon, en lugares en donde se trabaja específicamente pues este tipo de problemáticas con explicaciones a la edad que un especialista podríamos darle a un hijo desde ahí y que tal vez no seas particularmente tú la que lo hagas, ¿no? Claro. Mira, nos cuenta aquí una cuentaviente que tiene una sobrina que va a cumplir 15 años. Le van a hacer 2 fiestas porque el papá se aferró a querer llevar a la nueva pareja al festejo y su ex no quiere. Entonces, la niña que solo quería tener juntos a sus papás el día de sus 15 años, ahora tiene 2 fiestas. Tiene 2 fiestas con 2 familias diferentes y bueno, Otra a lo mejor vez, él te voy a dice, decir una cosa, Angie. A la mamá que no quiere que el ex llegue a la novia nueva, otra vez lo que decíamos al principio, está poniendo sus emociones por arriba de los 15 años de su su propia hija. hija. Le vale su madre propia los hija. 15 años de su hija. Lo importante es lo que ella siente y lo que ella quiere. Y el conflicto que a ella le genera esta situación. Porque todo parece indicar que la niña no tendría problema de que vaya a su papá con su nueva novia desde el momento en que seguramente ya ha de convivir con ella perfectamente. Sí, pero te voy a decir, ahí voy de regreso. Si estás viendo que tu ex es una niña discapacitada e inmadura emocional, que no puede manejar, que en el mismo lugar estés tú con tu novia, porque de verdad es una imbécil, pues entonces tienes que ser the bigger, better person. Y ¿sabes qué? Pues ya no voy a llevar a la novia. Ya, para que no se arme un desmadre. ¿Sí me entiendes? Pero aquí nadie cede. Claro. Ni el papá Angie, ni la mamá. Está cañón. Y a veces ahí la que juega un papel muy importante es la novia. Porque la novia también tendría que tener tal vez la madurez, la sensatez, claro, de no anteponer sus emociones, de sentirse que se le da su lugar y Exacto. decir, vete con tu hija a sus 15 años y diviértete mucho. ¿No? Y por mí no te agobies, ¿eh? Y Cero. por mí no te agobies. 100%, 100%. ¡Qué barbaridad! Mira, deberíamos de hacer un retiro de esto. Sí, no, y de llevarnos verdad a todos que los sí. papás divorciados que lo están manejando muy mal. Porque Es como que tú dices, con el tiempo, estas facturitas, los Se hijos cobran. se las cobran, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y lo voy a decir de otra forma, porque hace rato dije, si tú manejas este asunto como que algo le falta, le generas un hueco. Pero la otra es, si tú generas una separación y un divorcio sintiendo que a tu hijo algo le debes, ten por seguro que algo le deberás y te lo va a cobrar carísimo. Carísimo. Que los 100%. hijos tienen papá y mamá y ellos tienen que aprender a vivir con esto en una relación cordial, en una relación sana, en una relación sensata, en una relación en donde ellos puedan ser felices viviendo su vida de niños, su vida de adolescentes, a pesar de tener papás separados. Oigan, No y también podemos- les digo una cosa, fíjense con quién arman una segunda relación. Ujú. Porque voy a contar una cosa íntima. Mi exmarido, el padre de mis hijas, que perdón, era y siempre fue mi familia porque es el padre de mis hijas. Su cumpleaños Y se me lo festejaba consta. en mi casa. Navidad, claro que estás invitado y pasó muchas navidades aquí. Y Juan presente, ¿eh? Sí. Y Juan se llevaba impecablemente bien con mi exmarido. También es importante con quién te vuelves a casar o con quién andas. Porque si tu marido, tu mujer, te la hace de tos
porque te llevas muy bien con tu ex, te digo algo, red flag. Bandera roja, ¿eh? Signo de alerta. Y además, esto también tiene muchas repercusiones, porque entonces yo veo que se lleva bien con la ex, pero no quiero que se lleve bien con la ex. Y luego, cuando se llegara a separar de mí, entonces sí quiero que se lleve bien conmigo, pero no con la ex, exacto. ¿no? O quiero que sea bueno con mis hijos como papá, cuando veo que no es un buen padre con los hijos con la ex. 100%. Y ahí 100%. están señales que están todo el tiempo prendiéndose. 100%. Entonces, bueno, es bien importante que entendamos que nosotros no estamos en la relación eterna de toda la vida, que puede terminar, pero que la forma en la que nosotros la manejemos va a ser lo que haga la enorme diferencia. gracias, Juan Pablo. Eres espectacular. Juan Pablo Arredondo, si alguien lo necesita, da consulta en la Ciudad de México, pero también por Zoom para el resto del mundo. Juan Pablo Arredondo en Instagram, en TikTok, en Facebook, en Spotify. Tiene un podcast que se llama Psicólogo Juan Pablo Arredondo. Y ahí les va el WhatsApp al que le van a escribir si lo necesitan. 55. ¿No quieres decir tú? No, pensé que 55 27 16 38 47. En bebemundo.com. Dudas, preguntas, comentarios, ahí por WhatsApp. Órale, 55 27 16 38 47 en bebemundo.com, en martadebaile.com. Ahí está toda la información de Juan Pablo. Te mando un beso, querido amigo. Igualmente para ustedes. Cuentavientes, querido, nos vamos. Estamos de regreso mañana en punto de las 10. Obvio, no se vayan ustedes a ningún lado porque ahí viene Carlos Loret en la emisión de Así las Cosas de la Tarde con todo lo que ha pasado en México y en el mundo, solo en W Radio. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2025.